Nadie lo sabía, pero aquella noche, dos almas infinitamente distintas caminaron juntas bajo la lluvia, compartiendo el mismo silencio, el mismo cansancio y la misma fe. Las calles yacían envueltas en una calma extraña, como si el mundo hubiera decidido detenerse para escuchar algo que solo el viento sabía. Las luces navideñas parpadeaban tímidas sobre los balcones, reflejándose en los charcos que la llovizna había dejado sobre el pavimento. El aire olía a pan recién horneado, a tierra mojada, a esperanza contenida. Era una de esas noches donde el cielo parece estar más cerca, donde todo lo invisible se vuelve palpable, donde los corazones sienten más de lo que los ojos pueden ver. Caminaba un hombre de rostro sereno, cubierto con una capa oscura que lo hacía invisible entre las sombras. Sus pasos eran lentos, como los de quien ya no tiene prisa porque ha comprendido que el tiempo es solo una ilusión del alma. En su mirada habitaba una paz profunda, la misma que nace de haber entregado la vida entera al servicio de los demás. No había corona en su cabeza, ni símbolos que lo distinguieran, solo el brillo suave de quien lleva la luz dentro. Era una presencia más que una figura, un susurro más que una voz, un abrazo más que un cuerpo. Algunos dicen que ya no habitaba el mundo de los vivos, pero esa noche su espíritu caminaba entre nosotros, guiado por una promesa antigua: estar donde más se le necesitara. A pocos pasos de distancia otro hombre caminaba con la cabeza gacha, las manos hundidas en los bolsillos de una chaqueta simple. Su rostro era conocido por millones, adorado, gritado, fotografiado hasta el cansancio. Pero esa noche nadie lo miraba, nadie lo señalaba, nadie lo perseguía. Era como si el universo hubiera conspirado para devolverle algo que había perdido hacía tiempo: el anonimato, la libertad de ser simplemente humano. Llevaba días sintiendo un vacío que ni los estadios llenos ni los aplausos podían llenar. Había alcanzado todo lo que un hombre puede alcanzar en su oficio y, sin embargo, algo dentro de él seguía buscando, preguntando, anhelando. Sus caminos se cruzaron en una esquina donde el viento jugaba con las hojas secas. No fue casualidad. Nunca lo es. El hombre de la capa levantó la mirada y sonrió con una dulzura que parecía trascender el tiempo. El otro, sin saber por qué, sintió que debía detenerse. No había palabras todavía, solo dos miradas que se reconocían sin haberse visto antes, como si en algún lugar del alma ya hubieran caminado juntos. Empezaron a andar, uno al lado del otro sin decir nada. El silencio entre ellos no era incómodo, era sagrado. Era el tipo de silencio que permite que las almas se conozcan sin necesidad de preguntas. Las calles estaban desiertas, como si la ciudad entera se hubiera retirado para dejarlos solos. Solo se escuchaba el eco leve de sus pasos sobre las piedras húmedas y el murmullo distante de una canción navideña que alguien tarareaba desde una ventana. Fue el hombre de la capa quien habló primero. Su voz era suave pero firme, como el rumor de un río que sabe hacia dónde va. ¿Alguna vez te has preguntado qué queda cuando todo el ruido se apaga? El otro hombre lo miró sorprendido. No esperaba esa pregunta. No de un desconocido, pero tampoco sintió incomodidad. Al contrario, sintió alivio, como si alguien finalmente le hubiera dado permiso para hablar de lo que guardaba en el pecho. Todo el tiempo, respondió con voz ronca. Siento que he pasado la vida corriendo, buscando algo que no sé si existe, y ahora, cuando debería sentirme completo, me siento más vacío que nunca. El hombre de la capa asintió despacio, como quien entiende perfectamente lo que no se dice. Caminaron en silencio unos minutos más hasta que el anciano habló de nuevo. El vacío no es tu enemigo, es una invitación. Te está pidiendo que dejes entrar algo que no se puede tocar, pero que lo llena todo. ¿Y qué es eso? El amor que se da sin esperar nada, el servicio que no busca reconocimiento, la paz que nace cuando dejas de perseguir y empiezas a entregar. Las palabras cayeron suaves, como gotas de lluvia sobre tierra seca. El joven caminante sintió algo moverse dentro de su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, era algo más profundo, era verdad. Siguieron atravesando calles donde las luces navideñas colgaban como estrellas caídas. Pasaron frente a una panadería cerrada, donde el aroma del pan aún se escapaba por las rendijas, frente a una iglesia pequeña con las puertas entreabiertas, donde una vela solitaria ardía en el altar, frente a un banco donde un hombre dormía cubierto con cartones, ajeno al mundo. Fue entonces cuando el hombre más joven se detuvo. Miró al anciano dormido, sintió algo romperse dentro de él. Sin decir palabra, se quitó la chaqueta y la extendió sobre el cuerpo del hombre, cubriéndolo con cuidado, como quien arropa a un hermano. El gesto fue sencillo, casi invisible. Nadie lo vio, nadie lo aplaudió, nadie sacó una fotografía. Pero en ese instante,
Algo cambió en el universo, algo pequeño y enorme a la vez. El hombre de la capa observó la escena con los ojos brillantes. No dijo nada. No hacía falta. Se acercó al joven y puso una mano sobre su hombro. Fue un toque ligero, pero el otro sintió como si lo hubieran bendecido desde lo más alto del cielo. «Esto es un milagro», susurró el anciano. No el tipo de milagro que la gente espera ver en las pantallas. Es el milagro del corazón que se abre. El que transforma sin hacer ruido. El que nadie recuerda, pero que cambia el destino del mundo. El joven no respondió. Solo miró al hombre dormido, ahora cubierto, protegido, acompañado aunque no lo supiera. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que su vida tenía sentido. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete para seguir creyendo en los milagros. Reanudaron la caminata, pero ahora había algo distinto en el aire, como si la noche hubiera respirado hondo y exhalado paz. Las calles parecían más luminosas, aunque las luces seguían siendo las mismas. El viento soplaba con menos frialdad. Incluso el silencio sonaba diferente, más lleno, más vivo. «¿Por qué nadie nos reconoce?», preguntó el joven de repente con curiosidad genuina. El anciano sonrió y su sonrisa fue como el amanecer después de una larga noche. «Porque esta noche no somos lo que el mundo dice que somos. Somos solo dos hombres caminando bajo las estrellas, buscando lo mismo que busca cada alma en esta tierra. Un poco de paz, un poco de verdad, un poco de amor. Y en esa búsqueda todos somos iguales». El joven asintió despacio. Empezaba a entender. La fama, el ruido, las multitudes, todo eso era solo un disfraz. Lo real estaba aquí, en esta calle vacía, en este silencio compartido, en este instante donde no necesitaba ser nadie más que él mismo. Cuéntame en los comentarios desde qué país escuchas este mensaje. Llegaron a una plaza pequeña donde un árbol de Navidad se erguía en el centro, adornado con luces que titilaban como esperanzas. A su alrededor, algunas familias habían dejado ofrendas sencillas. Una bufanda, un juguete, una nota escrita a mano. Era un árbol del pueblo, hecho con amor, sin grandes pretensiones, pero había algo en él que emanaba una belleza que ningún adorno costoso podría igualar. El anciano se detuvo frente al árbol y respiró hondo, como si estuviera inhalando toda la bondad del mundo. «¿Sabes qué es realmente la Navidad?», preguntó sin apartar la mirada del árbol. «¿El nacimiento de un niño?», respondió el joven. «Sí, pero también es el nacimiento de la esperanza en cada corazón que decide creer que el amor es más fuerte que el miedo, que la luz siempre regresa, que nunca, nunca estamos solos». El joven sintió un nudo en la garganta. Las palabras del anciano no eran solo palabras, eran llaves, llaves que abrían puertas que él ni siquiera sabía que tenía cerradas. «¿Y tú?», preguntó el joven con voz temblorosa. «¿Quién eres realmente?». El anciano lo miró con ternura infinita. No respondió con palabras. Solo extendió los brazos como quien abraza al mundo entero, y en sus ojos el joven vio todo lo que necesitaba ver. Compasión sin límites, perdón sin condiciones, amor sin medida. Entonces comprendió. No estaba caminando con un hombre cualquiera. Estaba caminando con una presencia que trascendía lo terrenal. Una guía, un faro, un recordatorio vivo de que el cielo nunca abandona a los que buscan. Las lágrimas rodaron por las mejillas del joven, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de gratitud, de encuentro con algo más grande que él mismo. «Gracias», susurró. «Gracias por caminar conmigo». El anciano sonrió una última vez, y su figura comenzó a desvanecerse entre las sombras y las luces del árbol. No se fue de golpe. Se fue como se va la niebla al amanecer. Suave, lenta, dejando solo la certeza de que estuvo ahí. El joven se quedó solo en la plaza, pero no se sintió solo. Al contrario, sintió que estaba rodeado de algo invisible y eterno. Miró al cielo y vio las estrellas brillar con más fuerza que nunca. Sintió el aire fresco llenar sus pulmones. Escuchó el latido de su propio corazón, firme, vivo, renovado. Comparte esta historia para que más personas recuerden que el amor también camina entre nosotros. Emprendió el regreso con pasos lentos pero seguros. Las calles seguían vacías, pero ya no le parecían solitarias. Cada esquina, cada luz, cada sombra parecía susurrarle un mensaje. No estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. El milagro no fue que nadie lo reconociera. El milagro fue que por primera vez en mucho tiempo, él se reconoció a sí mismo. No como el hombre que el mundo admiraba, sino como el hombre que siempre quiso ser. Alguien capaz de amar sin razón, de servir sin medida, de caminar por las calles del mundo como si cada paso fuera una oración. Y así,
En una noche de diciembre, bajo un cielo lleno de promesas, dos almas se encontraron y se transformaron. Una que ya no habitaba el mundo de los vivos, pero que seguía guiando a los perdidos. Otra que, aunque rodeada de multitudes, había olvidado lo más importante, que la verdadera grandeza no está en lo que se recibe, sino en lo que se entrega. Nadie supo nunca que aquella noche el Papa Francisco y Messi caminaron juntos por las calles. Nadie los reconoció, nadie los detuvo, nadie les pidió una fotografía, pero el cielo entero fue testigo. Y en algún lugar del universo un ángel sonrió, porque había visto lo que más le gusta ver: dos corazones que en medio del mundo encontraron el camino de regreso a casa. La noche siguió su curso, las luces navideñas continuaron brillando, el viento siguió soplando, y en algún rincón de la ciudad un hombre despertó cubierto con una chaqueta que no era suya, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien lo había visto, que alguien lo había amado, que no estaba olvidado. Ese es el verdadero milagro de Navidad. No el que se anuncia con trompetas, sino el que se susurra en el corazón, el que transforma sin hacer ruido, el que camina invisible entre nosotros, recordándonos que el amor nunca muere, que la esperanza siempre vuelve, y que en cada gesto de bondad, por pequeño que sea, vive la eternidad.